Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un tema que me parece bastante interesante, pero que por lo general suele pasar inadvertido. De hecho, también había pasado un tanto inadvertido para mí, pero fue después de leer una serie de artículos y comparar con algunas exposiciones a las que he ido, que empecé a caer en cuenta de varios de estos aspectos y bueno, el día de hoy quiero compartírselos. Así que sin más introducción, vayamos al grano. ¿Qué hace a una exposición una buena exposición? Primero que nada hay que aclarar algo que puede resultar un tanto obvio para muchos, pero que también puede resultar confuso para otros tantos. Hay, y de manera total y absolutamente clara, buenas y malas exposiciones. Esto no es subjetivo, y esto no tiene nada que ver con el hecho de que sea un artista grande, famoso, reconocido, o sea alguien que apenas está iniciando, a quien únicamente su familia y amigos conocen su trabajo. Y esto es importante entenderlo porque, por un lado, significa que pueden haber exposiciones de artistas muy famosos que al final de cuentas acaban siendo un total desastre, acaban siendo una pérdida de tiempo y de dinero. Y por el otro, que no importa que, en este caso, tú por ejemplo, o yo, apenas queramos exponer y tengamos muy poca referencia, no tengamos ese gran renombre de otros grandes artistas, pero podemos de igual manera hacer una exposición bastante buena, no importa el renombre que uno tenga, ¿ok? Que una exposición sea buena, sea eficiente, esté bien lograda, depende de muchos otros factores. Dejando claro este punto, vamos a dividir a una exposición en 4 aspectos cruciales. Primero, y obviamente, las obras. Desde luego, las obras deben ser suficientes. ¿A qué me refiero con suficientes? Bueno, que si hablamos de una exposición de alguien famoso, tiene que estar dividido en diferentes etapas de su trabajo. Debemos tener una muestra bastante amplia que nos dé una idea bastante clara de todo el trabajo que realizó en su vida. Por lo que si estamos hablando de Miguel Ángel, por ejemplo, pues no vamos a llevar únicamente unos 3 cuadros y 2 bocetos y un pedacito de una escultura que se rompió hace siglos. No, tenemos que llevar suficiente trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no soy un artista grande y reconocido con 10.000 obras en mi trabajo, en mi haber? Bueno, simplemente debo llevar lo suficiente como para que el espectador tenga una idea bastante clara de cómo es mi trabajo, de cuál es mi estilo, de cuál es mi propuesta estética. Y aunque esto puede variar desde luego, consideremos alrededor de unas 30 obras. Si la exposición en este caso es individual, si es colectiva puede ser una cantidad mucho menor, porque entonces esa estética que queremos representar pues va a estar sustentada por el trabajo de mucha más gente. Y en todo caso nuestro estilo más particular, más personal, no va a ser tan relevante porque prima el trabajo de la mayoría. Otro aspecto importante a la hora de hablar de las obras no solo es la cantidad de obras que vayamos a presentar, sino su importancia. No puedes pretender montar una exposición de Picasso llevando únicamente pues sus primeros trabajos, sus ensayos, alguno que otro boceto que nunca concretó y saltarte sus obras más importantes. Desde luego por cuestiones de política, de propiedad y hasta de negocio, muchas veces las obras más importantes y significativas de un artista en particular no suelen moverse demasiado de su recinto. Pero eso no significa que no se tenga que llevar unas obras importantes, significativas del autor. Dicho de otro modo, no puedes llevar únicamente basura, relleno, tienes que llevar obras importantes. Y esto se traduce para el artista que inicia. De la misma manera, simplemente no puedes llegar y presentar tus bocetos sintiendo que eres, no sé, un Da Vinci y todo el mundo va a ir a verlos porque, wow, eres una gran promesa. No, tienes que llevar trabajos de verdad importantes, de verdad que valgan, aquellos que te llevaron semanas, meses realizar, para poder atrapar el interés del espectador. Y finalmente, y un poco en consonancia con lo que acabamos de decir, también hay que llevar obras originales. Esto sobre todo aqueja a los grandes artistas, aquellos ya muy asquerosamente famosos, que en algunos casos y de manera totalmente rapaz y mentirosa, suelen presentar en exposiciones réplicas de esas obras grandes y famosas. Digamos que por ley deberían informar al espectador que están presenciando una réplica y no la obra original,
Pero aunque este fuera el caso, que por desgracia muchas veces no lo hacen, simplemente se lo saltan, pensando que bueno, la gente jamás se va a dar cuenta de que es una réplica y no es el original. Es algo que no debería ser permitido. Las réplicas no son particularmente buenas. Ir, pagar 200 pesos por una entrada para ver únicamente réplicas, bueno, es bastante miserable. Y lo peor es que cuando mezclas estas réplicas con otras obras originales, pues básicamente devalúas un poco el trabajo restante porque, bueno, simplemente ya no tiene el mismo peso, la misma importancia. Así que una exposición realmente buena debe renunciar a la idea de las réplicas. Por más tentador que sea, es mejor ver menos cantidad de obras, tal vez unas menos significativas, pero que sean originales. En cuanto al artista novato, creo que en este aspecto realmente no hay mucho problema, no suele tener tanto material, una trayectoria tan grande, tan marcada como para necesitar recurrir a estas réplicas. El siguiente aspecto crucial a la hora de realizar una buena exposición es el montaje. El montaje debe hacer resaltar la obra, debe hacer que la obra sea llamativa, que te atrape entrando inmediatamente en la sala. Y por el contrario, cuando tú entras a una sala y lo primero que te llama la atención es que, no sé, el cuarto es muy grande, es muy bonito, que tiene ventanas muy grandes, que el piso está muy limpio, bueno, en ese momento la obra perdió. Y desde luego evidencia que este es un mal montaje. Por lo general las exposiciones grandes no tienen tanto problema con esto porque, bueno, la mayoría de curadores suelen acomodar bastante bien la obra, suelen adornar un poco incluso las salas, darle un cierto aire más temático a la exposición, acompañando incluso con carteles, textos, para que la gente quede más atrapada por la obra. Pero si tú estás empezando y quieres realizar una buena exposición, también puedes lograr que tu obra resalte sin realmente invertir tanto. Simplemente tienes que encontrar una distribución que favorezca a la mayoría de obras o a la totalidad, en el mejor de los casos. Puedes acompañar tu exposición con textos adicionales, resaltar quizás con un montaje básico, pero que pueda darle un aire temático a tu obra. Por ejemplo, si vas a realizar una exposición de Día de Muertos, puedes acompañarla con varias calaveritas. El día de la inauguración también puedes, en vez de recurrir a la iluminación principal, poner una serie de velas como para hacerlo más llamativo, darle un aire un poco más oscuro y tradicional. ¿Me explico? Hay formas bastante sencillas y bastante económicas para que, si no cuentas con ese presupuesto de las mega exposiciones, sí le puedas dar a tu montaje un aire más profesional, más llamativo y que por ende atrape más al espectador. Porque recuerda, el espectador no va para decir, oh sí, mira qué maravilloso y talentoso es el artista. No, el espectador va a una exposición para salir de su cotidianidad y entrar, aunque sea por un rato, a otra realidad, a otra forma de entender el mundo. Por eso es que precisamente el montaje es importante y no simplemente un adorno. El tercer aspecto que puede resaltar o hundir en todo caso una exposición es que sea temática. Me explico, muy relacionado con lo que acabamos de comentar, muchas de las exposiciones, sobre todo de artistas muy famosos, muy reconocidos, suelen tener un cierto concepto de fondo. Están tematizadas de tal manera que conforme vamos recorriendo la exposición, vamos percibiendo diferentes etapas del artista, o diferentes temas como su dibujo, su pintura, su escultura, que hacen, primero, que sea bastante más dinámica la exposición, que también nos permiten entender de una manera más completa el trabajo del artista, su carrera, y que nos dan un orden conceptual, en vez de simplemente poner a diestra y siniestra todas sus obras como caigan. Precisamente este hilo conductor que puede pasar inadvertido para mucha gente es uno de los aspectos más importantes de una exposición, porque es el camino, tanto de manera figurada como literal, por el que el espectador se va a adentrar en la obra del artista. Por ende, cuando este hilo conductor está bien realizado, está bien pensado, vamos a poder disfrutar mucho de la exposición a la que estamos asistiendo. Por el contrario, si está mal planeada, mal conceptualizada, pues va a resultar confusa, caótica,
y aunque no necesariamente haga que la exposición sea mala, pues sí la va a volver una exposición más del montón, haciendo que en lugar de pensar a la exposición como un todo, simplemente nos quedemos con una que otra obra que nos gustó. ¿Y qué pasa cuando llevamos este apartado a un artista con poca trayectoria? Bueno, no necesitamos una muestra desmesuradamente grande de obras para poder plantear un buen hilo conductor. Simplemente podemos definir cuál es el concepto, cuál es la idea central en nuestra exposición e intentar que precisamente el montaje conduzca, encamine al espectador sobre ese tema sin desviarlo. Es decir, si nuestro tema central vienen a ser, por ejemplo, los animales, la naturaleza, la fauna, pues no vamos a meter ahí a la fuerza un autorretrato porque pues, no aporta nada, rompe precisamente el concepto que queremos transmitir y al final de cuentas acaba arruinando la experiencia. De igual manera, si la muestra va a ser básicamente de trabajos a blanco y negro, no vamos a meter un paisaje multicolor, ¿se entiende? No porque una exposición, una muestra vaya a ser pequeña, tiene que romper este hilo conductor, tiene que perder esta temática central. No, al contrario, si la muestra en cuestión va a ser pequeña, va a ser bastante más fácil conceptualizarla bajo una sola idea. Y finalmente, el último aspecto, digamos, importante que va a hacer que una exposición sea buena o no. Y eso es la publicidad que tenga. Ok, aquí tenemos un pequeño problema porque si bien esas grandes exposiciones se anuncian por internet, por televisión, en periódicos espectaculares en las calles, ¿qué pasa si tú, como yo, no tenemos por ahí guardados varios millones de dólares únicamente para publicidad? Bueno, podemos comentarlo, distribuirlo, masificarlo por todas las redes sociales que nos sea posible. Desde luego será más complicado, pero tampoco es imposible. Y mientras nosotros mantengamos viva la exposición, es decir, no vamos únicamente a hacerle publicidad, comentarlo por todos lados el día que se presente, sino que lo vamos a seguir anunciando, comentando todo el tiempo que esté esta muestra expuesta. ¿Me explico? En este caso, algo que ha hecho muy bien la exposición de Giger a solas con la noche, es que por un lado la anunciaron bastante antes de que llegara a la ciudad, la anunciaron cuando se estrenó y la han estado anunciando desde ese momento. Hacen promociones, hacen fotos, presentan fotos de muchos de las personas que han ido a la exposición, pequeños segmentos de video, algunas dinámicas y hasta han habido días en las que una persona ha salido disfrazado de xenomorfo. ¿Por qué? Para mantener viva la idea de la exposición y no que únicamente, bueno, se presenta el día que va a aparecer y punto. ¿Y saben qué? Nosotros podemos hacer lo mismo, desde luego a una escala menor, pero ¿qué significa esto? Bueno, que no solo vamos a publicitar, promocionar nuestra exposición el día que aparezca, no. Todo el tiempo que esté la muestra en exposición, vamos a seguir comentándola, anunciándola, e incluso si nos es posible, nosotros como los autores, podemos estar haciendo acto de presencia, varios días de lo que dure la muestra. ¿Para qué? Para incentivar que la gente vaya a verla. Por eso, aunque haya una diferencia grande en cuanto a cantidad de recursos que tengamos de un tipo de exposición a la otra, nosotros tampoco estamos atados de manos como para no publicitar y mantener viva nuestra exposición. ¿Me explico? Y bueno amigos, con esto terminamos el video. Desde luego hay otros aspectos que también influyen a la hora de que una exposición sea buena o sea mala, pero digamos que estos son los centrales, aquellos que determinan que nuestra experiencia a la hora de ir a X o Y exposición sea buena o sea mala. Y también tenemos que entender que una cosa es que la exposición sea buena o sea mala y una cosa muy diferente que la obra como tal de X o Y artista sea buena o sea mala. Pero eso ya sería tema para otro video. Así que la próxima vez que vayan a una exposición intenten ser un poco más críticos, acuérdense de todos los aspectos de los que hemos hablado en este video e intenten analizar qué tan bien ha sido realizada X o Y exposición. Mientras tanto, nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Y recuerda, si el video te gustó, dale like y compártelo, eso ayuda mucho al canal. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones, para que así YouTube siempre te avise cuando haya un nuevo video en el canal.